la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, mundialmente conocidos como Caballeros Templarios, fue fundada a finales de la década de 1110. Esta fue una de las órdenes militares cristianas más poderosas de la Edad Media. La Iglesia Católica aprobó oficialmente esta orden en el año de 1129, la cual creció rápidamente en tamaño y poder, manteniéndose activa por casi 2 siglos. Alguna de sus acciones más importantes fue su participación en las cruzadas y tenían el objetivo de restablecer el control cristiano sobre Tierra Santa. El 12 de mayo de 1310, poco después de que el rey Felipe IV decretara la destrucción de la Orden del Temple para evitar que sus miembros adquirieran más poder, medio centenar de caballeros templarios ardieron en la hoguera. Todos ellos se declararon inocentes de los cargos que se les imputaban. Acá te cuento la desconocida matanza en la que la Santa Inquisición quemó vivos a 54 templarios, supuestamente por herejes y sodomitas. La persecución y destrucción de los caballeros templarios se produjo en el siglo XIV por iniciativa del rey Felipe IV de Francia. El viernes 13 de octubre de 1307 fueron capturados y llevados a la Santa Inquisición para ser juzgados y condenados por supuestos crímenes en contra de la fe cristiana. Ni uno solo de ellos reconoció ninguno de los crímenes de los que se le imputaba, sino que al contrario, persistieron en sus negativas, diciendo siempre que se les condenaba a una muerte injusta. Durante casi 200 años, la labor que hacían fue bien recibida y permitió que su fortuna fuese creciendo. Pero cuando el rey Felipe IV de Francia, Felipe el Hermoso, llegó al trono, la desconfianza surgió y los nobles comenzaron a ser perseguidos. La monarquía gala estaba muy endeudada con la orden debido al monto que los templarios desembolsaron para pagar el rescate del abuelo del rey Felipe IV, el rey Luis IX de Francia, quien decidió liderar la séptima cruzada hacia Egipto y debido a los errores tácticos que se tomaron en la misión terminó cayendo prisionero. Con el tiempo, Felipe IV convenció al Papa Clemente V, que era muy cercano al pueblo galo, de que se acusara de herejía, rituales obscenos e idolatrías a los templarios. Y fue el viernes 13 de octubre de 1307 que la presión se hizo valer en el pontífice y apoyó la detención de los nobles miembros, quienes fueron obligados a confesar bajo torturas y condenados a la hoguera. La orden fue considerada una de las órdenes más ricas y poderosas de la Edad Media. Tal era su riqueza que algunos reyes como Felipe IV de Francia le pidieron préstamo y se convirtieron en sus deudores, una ventaja que aparentemente les convertía en intocables, pero acabó volviéndose en su contra. Y es que cansado el monarca del gran poder militar y económico que estaban acumulando los pobres caballeros de Cristo, así como de la cantidad de oro que les debía, decidió iniciar una persecución en contra de ellos en 1307. Oficialmente le acusó de blasfemia, herejía, sodomía y homosexualidad. Sin embargo, la realidad era que esta congregación contaba con un poder equivalente a casi al del mismo monarca. El rey Felipe además logró conseguir para su causa al futuro papa, conocido por el nombre de Clemente V, Bertrand de Cobb. Era sin duda consciente de que su ascenso al trono de sumo pontífice no se debía a ninguna cualidad positiva, sino a que era el candidato menos objetable para los diferentes bandos involucrados. El rey Felipe de Francia
tenía razones para pensar que el nuevo papa le respondería. Y así fue como Clemente V se convirtió en el títere del rey, una impresión corroborada por el hecho de que jamás como papa puso un pie en Roma. Así fue como el 13 de octubre de 1307 la mayoría de los templarios franceses fueron apresados por la Inquisición, desde el caballero más pobre hasta el gran maestre. En noviembre, a su vez, se redactó la bula en la que se ordenaba a todos los príncipes cristianos arrestar a los templarios. En las semanas posteriores, la Inquisición francesa desató la barbarie contra los templarios. Los prisioneros fueron separados en celdas individuales y fueron interrogados por las autoridades reales en primer lugar y por la religiosa después. El objetivo era que confesasen las falsas tropelías que habían cometido. Y así lo hicieron muchos, tras multitud de horas sufriendo torturas. El 11 de mayo de 1310 se anunció que 54 de los templarios se habían retractado de sus confesiones. No habían podido haber cometido un error mayor, pues de esta forma la justicia tenía potestad para cargar contra ellos acusándolos de herejes impenitentes, un cargo que implicaba la muerte. Los defensores enviaron emisarios al encargado de dictar sentencia, arguyendo que, a pesar de lo que se afirmaba, muchos de los presos habían jurado en prisión y bajo tortura que los cargos contra la orden eran falsos. La intervención de los emisarios fue ignorada y el 12 de mayo el medio centenar de reos fue dirigido en carreta hacia un campo ubicado en la cercanía del convento de Saint-Antoine. Allí fueron quemados vivos. El sufrimiento, no obstante, no le impidió negar una y otra vez las acusaciones. Esta fue una matanza indiscriminada, pues algunos historiadores afirman que no hubo juicio previo contra los templarios conocidos como los pobres caballeros de Cristo. Fue uno de los puntos culminantes de una percusión contra la Orden del Temple que el monarca galo Felipe IV inició en 1307. Al día de hoy, con todo, existe bastante confusión en torno a la fecha en la que estos caballeros templarios fueron quemados, y es que algunas fuentes afirman que fueron ajusticiadas durante el año de 1311. Sin embargo, otros autores señalan que esta matanza aconteció en 1310.